para este aprovechamiento. Vamos a utilizar primero la ecuación de potencia para encontrar cuál es el valor de la potencia de esta turbina con los datos que tendríamos de caudal, de altura neta y asumiendo un rendimiento del 80%. Por tanto, utilizamos esta ecuación que ya la habíamos explicado y ya la hemos utilizado también. Reemplazando los valores, el caudal, 1,5 metros cúbicos por segundo, la altura neta, 55 metros, el rendimiento de la turbina asumido del 80%, o sea, 0,8. El resultado nos da 647,46 kilowatts. Esta potencia sería la potencia en eje disponible de una turbina con esas condiciones de operación. Pero algo que es importante aclarar es que estamos asumiendo un rendimiento del 80%. Ahora, con los detalles de la potencia calculada, vamos a determinar cuál es la velocidad específica de revoluciones de esta máquina para poder entrar después a la carta de selección de turbinas y obviamente comparar también con los valores establecidos en los límites para cada familia de turbinas. Acá tenemos, por ejemplo, la ecuación que es la velocidad específica igual a la velocidad de rotación de la turbina por la raíz cuadrada de la potencia y dividido entre la altura neta a las 5/4. Hemos mencionado que esta velocidad n, velocidad física de rotación, va a ser la velocidad que vamos a prestarnos, entre comillas, de un generador eléctrico sincrónico. Y en este caso, el generador sincrónico va a girar a 750 RPM. Por tanto, queremos que el acoplamiento sea directo y de esa manera utilizaremos esa velocidad de rotación para esta turbina. Reemplazando los valores en esta ecuación, tendríamos 750 revoluciones por minuto, que sería la velocidad de rotación que estamos definiendo nosotros para la turbina, por la raíz cuadrada de la potencia que acabamos de calcular con 647,5 kilowatts, y dividido entre la altura neta a las 5/4, o sea, 55 a las 5/4, lo cual nos da una velocidad específica de 127 revoluciones por minuto. Vamos a ver entonces, con esos valores de caudal y altura, podemos ingresar al diagrama y también vamos a entrar al cuadro de la familia de turbinas. Empecemos por acá. Tendríamos este nomograma de turbinas que hemos mostrado en clases anteriores, cuyos ejes son, el vertical sería salto neto o altura neta, y el eje horizontal, el caudal. El caudal está en metros cúbicos por segundo y altura neta en metros. Con los datos que tenemos del ejercicio, veamos acá, tendríamos un caudal de 1,5 metros cúbicos por segundo y una altura neta de 55. Por tanto, vamos a ingresar con esos valores y tendríamos prácticamente donde está el puntero láser en este momento, ahí daría. ¿Ya? Eso quiere decir que podríamos utilizar un grupo de turbinas. Por ejemplo, tendríamos acá, en este punto, una turbina del tipo Banqui, o Mitchell Banqui. ¿Por qué? Porque está dentro del área y marcada con la línea negra. ¿Verdad? Acá estoy mostrando. Ahí está. Entonces, el punto cae dentro del área de la turbina Banqui, o Mitchell Banqui. También, fíjense, estaría cayendo dentro del área celeste. El área celeste corresponde a una turbina del tipo turbo. Y también, en este caso, dentro del área circunscrita por la línea roja. Miren, acá está la área roja y correspondería a una turbina tipo Francis. Resumiendo, podríamos tener entonces una turbina tipo Francis, una turbina tipo turbo y una turbina tipo Mitchell Banqui. O sea que tendríamos tres posibilidades de cualquiera de estas turbinas poderlas instalar.
¿Qué es lo que sucede cuando tenemos ese criterio? Tenemos que buscar algún otro que nos respalde la decisión o por lo menos la recomendación de qué tipo de turbinas podríamos imponer o instalar en el proyecto determinado. En el ejercicio anterior que resolvimos en clases el día jueves, solamente nos daba la posibilidad de un tipo de turbina y era la Pelton, no había otra opción. Por tanto, no necesitamos hacer mayor análisis y tendríamos que recomendar esa turbina. Pero acá, fíjense que tenemos tres posibilidades y las tres posibilidades técnicamente son las adecuadas. Hasta ahí no nos equivocamos en nada, pero ahora vamos a proceder a la forma en la cual vamos a vincular lo que serían rendimientos y para poder demostrar esto tenemos que utilizar el modelo matemático para ingresos por venta de energía. Si nosotros observamos la velocidad específica que salió como resultado, y ahora entramos a este cuadro, vemos que ingresa en los rangos de la turbina tipo turbo, de la turbina Michel-Banqui y de la turbina Francis. Estas otras no entran en rango Pelton, ni Kaplan, ni las axiales. Tenemos entonces confirmadas las tres posibilidades de las turbinas que podríamos utilizar. Ahora vamos a proceder a determinar los ingresos por venta de energía para las turbinas que han sido preseleccionadas. Veamos cómo hacemos eso. Miren, tenemos acá la ecuación de potencia de una turbina que acabamos de utilizarla, que sería 9,81 por el caudal, por la altura neta y por el rendimiento de la turbina. Y lo que vamos a hacer ahora es determinar la potencia bruta. Esta potencia en eje, la que estamos calculando afectada por el rendimiento, es la que vamos a lograr ya disponible para poder conectar al generador. Pero hemos asumido hace un momento este rendimiento del 80%. Y lo que vamos a hacer es solamente vamos a trabajar con la ecuación simplificada sin tomar en cuenta el rendimiento. Y eso sería lo siguiente. Tengo la potencia bruta entonces que sería 9,81 por el caudal que es 1,5 metros cúbicos por segundo y la altura neta 55 metros. Fíjense que acá ya no pongo el rendimiento y me va a dar una potencia de 809,3 kilowatts. Esta potencia bruta va a servir para poder calcular, ya comparando con los rendimientos que tenga cada una de las turbinas, vamos a determinar la potencia efectiva, pero con los rendimientos que van a corresponder a cada una de las máquinas que están preseleccionadas. Digamos que yo voy a elegir una Mitchell-Banqui, entonces el rendimiento esperado de la Mitchell-Banqui va a ser 70 a 75%. Bueno, le vamos a dar 75%, que sería el valor máximo esperado. Podría ser también 70%. Este valor de rendimiento es el que yo debería poner acá, ¿verdad? Entonces, si yo hago lo siguiente, 9,81 por 1,5 por 55 y por este rendimiento de la turbina, para el caso de la Mitchell-Banqui, que sería 0,75, voy a tener entonces la potencia efectiva. Y eso quiere decir que el resultado va a ser 607 kilowatts, si se tratase de una turbina tipo Mitchell-Banqui. Resumiendo, en esta primera fila tendríamos la potencia bruta, 809,3 kilowatts, que correspondería a esta ecuación. Aquí está el resultado. Y afectando por el rendimiento de la turbina Mitchell-Banqui, tendríamos acá la potencia efectiva si fuese turbina Mitchell-Banqui. Bueno, vamos a hacer lo mismo para las otras dos turbinas que podrían estar como candidatas. Nuevamente, vamos a calcular la potencia bruta, que ya está acá definida. Sería 809,3 kilowatts. Vengo por acá, la potencia de la turbina turbo, potencia bruta, va a ser 809,3 kilowatts. Ahora, lo que tengo que hacer es multiplicar por el rendimiento típico de una turbina tipo turbo. El rendimiento de la turbina tipo turbo es mayor que el de la Mitchell-Banqui y más o menos está en el orden del 80%. De esa manera, multiplicando la potencia bruta por el valor del rendimiento, voy a
tener la potencia efectiva en el eje de la turbina cuando se trate de una turbina tipo turbo. Y voy a tener 647,5 kilowatts efectivos para esa turbina, si fuese turbina turbo. Luego, voy a hacer el mismo procedimiento para la turbina tipo Francis. Para la turbina tipo Francis, la potencia bruta, o en este caso la que hemos calculado para las turbinas sin tomar en cuenta el rendimiento, es 809,3, es exactamente el mismo valor para cualquier turbina. Pero ahora vamos a afectar por el rendimiento de la turbina Francis, que de hecho es mayor que de las otras dos turbinas. Multiplicando, por tanto, 809,3 kilowatts por 92%, o sea, 0,92, nos va a dar una potencia efectiva de 744,6 kilowatts. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una turbina con bajo rendimiento, voy a tener una potencia baja. Con un rendimiento mayor, voy a tener indudablemente la potencia mayor. Estamos viendo que acá las potencias son diferentes, a pesar de que el caudal y la altura neta son exactamente los mismos valores para cualquiera de las turbinas. Acá entonces voy a utilizar el criterio de cuál de las turbinas sería más recomendable, y desde el punto de vista de eficiencia yo le diría al cliente, aquí está. Recomendaría esta porque es más eficiente y usted va a tener una potencia efectiva mayor que con las otras dos turbinas. Bueno, pero hasta ahí estamos bien. Sin embargo, amerita demostrar. Y la demostración va a tener que ver con los ingresos que vamos a percibir si fuese que instalamos una turbina A, una turbina B o una turbina C. Eso vamos a hacer a continuación. Entonces, vamos a calcular los ingresos económicos que se podrían lograr con cualquiera de las tres turbinas. Y para eso vamos a comparar las potencias efectivas multiplicando por lo que sería el factor de planta y el tiempo y la tarifa. Esta ecuación la había explicado en clases anteriores y les vuelvo a explicar en qué consiste. Los ingresos económicos por venta de energía van a ser la multiplicación de la potencia bruta multiplicada por el rendimiento. Es decir, esa potencia bruta que hace un momento hemos calculado para todas las turbinas, y multiplicada por el rendimiento de la turbina que voy a analizar en este momento. Este rendimiento va a ser diferente, como hemos dicho, si es una turbina Nickel-Banchi o una turbo o una Francis. La potencia bruta va a ser la misma para cualquiera de las turbinas que seleccione, porque el valor de esta potencia solo depende del caudal y de la altura. Si ya tengo la potencia bruta multiplicado por el rendimiento, ya voy a tener la potencia efectiva de la turbina que estoy queriendo analizar. Luego multiplico este valor de la potencia efectiva por el factor de planta. Quiere decir qué porcentaje de potencia que tengo efectiva disponible voy a utilizar en este sistema para vender energía. Este factor de planta depende mucho del tipo de contrato y además de las condiciones de operación de las turbinas. Si yo voy a vender energía eléctrica, por ejemplo, a una distribuidora, digamos el FEC acá en Cochabamba, vamos a firmar un contrato mencionando que la turbina debe garantizar una cantidad mínima de un factor de planta para que no tenga inconvenientes de abastecimiento del distribuidor. Es decir, si yo tengo una turbina con 10 megawatts, o sea, 10.000 kilowatts, y en cualquier momento se me ocurre apagarla o sale de servicio, el problema vendría para la distribuidora porque le faltaría energía. Entonces, lo que hay que hacer es un contrato que permita tener indudablemente la seguridad y certeza de que va a funcionar el sistema. Generalmente, para los contratos de venta de energía de ese tipo, se utiliza un factor de planta del 80%, más o menos. Es adimensional. Por tanto, tendríamos hasta el momento potencia bruta por rendimiento, eso nos da potencia efectiva, el factor de planta es adimensional, y ahora multiplico por el tiempo de operación de la turbina. Ese tiempo puede ser horas, días, semanas, meses o años.
vamos a nosotros utilizar una escala temporal como el año para saber cuánto de energía puedo vender al año. Hasta acá tendríamos la energía que nosotros vamos a poder ofrecer para que nos compren. Ahora, debo multiplicar esa energía por una tarifa. Y esta tarifa tiene diferentes condiciones dependiendo de qué parte del sistema eléctrico se trate. Si nosotros tenemos que generar energía eléctrica y vender a un sistema de transmisión y a una distribuidora, tenemos que calcular el precio que se pone en el Comité Nacional de Despacho de Carga para los sistemas de generación. O sea, tenemos una tarifa de generación, luego hay que sumarle el peaje, después del peaje sumamos los costos de distribución y al final los usuarios van a pagar una tarifa de la distribuidora que es obviamente más alta que la tarifa de generación. En este caso, nosotros vamos a tener que utilizar la tarifa de generación, que está alrededor de $3 por cada kilowatt hora. Y como valor comparativo, más o menos el valor que nosotros pagamos en la distribución, o sea, en sus casas, es del orden de 9 centavos de dólar. O sea que tendríamos de 3 centavos de dólar, que es la tarifa de generación, una diferencia de 3 veces más prácticamente, porque van a salir más o menos 9 centavos de dólar el precio del kilowatt hora que nosotros pagamos como usuario final. Pero ellos nunca nos van a reconocer el precio de tarifa de distribución. Nos pagarán el precio de generación. Bueno, ya que está explicada esta ecuación, vamos a proceder a reemplazar los valores para cada una de las turbinas y vamos a hacer un cuadro comparativo después. Para la turbina Mitchell-Banky vamos a reemplazar los valores. Recordemos que la potencia bruta es la misma para cualquiera de las turbinas. Entonces, los ingresos van a ser la multiplicación de la potencia bruta, 809,3 kilowatts, por el rendimiento, en este caso el rendimiento de la turbina Mitchell-Banky, estamos asumiendo el valor del 75%, o sea, 0,75. Y esto multiplicado por el factor de planta, que va a ser el 70%, o sea, 0,7, que puede ser 0,8 también. Y vamos a multiplicar por el tiempo de funcionamiento de la turbina, en este caso, tiene que ser el mismo tiempo para todas las turbinas. Vamos a asumir 24 horas al día y 330 días al año. ¿Por qué 330 días al año? Porque el año, el calendario, tiene 365 días, pero tenemos que hacer previsión para mantenimiento y paradas necesarias que se tengan que hacer para la limpieza, para el mantenimiento de la maquinaria. Generalmente estamos descontando 30 a 35 días efectivos. No quiere decir que sean todos juntos, o sea, pueden estar dispersos en el largo del año, pero vamos a utilizar entonces 330 días al año que nuestra máquina podría estar ofreciendo la energía. Hasta acá tendríamos entonces el tema de la potencia efectiva por el tiempo, y acá ya tendríamos energía por año, que hemos utilizado 24 horas al día, 330 días al año. Y esto multiplicado por la tarifa, que en este caso vamos a asumir 3 centavos de dólar, y esto nos va a dar entonces 100.952 dólares al año, que sería lo que percibiría una empresa si es que va a utilizar una turbina tipo Mitchell-Banky para las condiciones de aprovechamiento que hemos definido. Es decir, que tengamos una potencia bruta de 809,3 kilowatts, pero efectivamente por el rendimiento de la turbina va a bajar y con esta máquina tendríamos 100.952 dólares al año. Ahora vamos a hacer lo mismo para las otras dos máquinas candidatas. Veamos para el caso de la turbina tipo turbo. Tendríamos lo mismo acá, potencia bruta 809,3, hemos dicho es la misma potencia tanto para la Mitchell-Banky como para la turbo, y también va a ser la misma para la turbina Francis.
Multiplicamos por el rendimiento ahora de la turbina turbo. Hace un momento hemos multiplicado por 0,75 porque creemos que ese sería el rendimiento máximo de la turbina Mitchell-Bank. Pero acá, para una turbo, vamos a asumir 80%, que es un valor típico de este tipo de turbina. Y multiplicado por el factor de planta de 0,7. El tiempo tiene que ser el mismo que hemos utilizado para la Mitchell-Bank, quiere decir 24 horas al día y 330 días al año. Porque si no utilizamos el mismo tiempo, no habría una base de comparación efectiva. Y también tendremos que utilizar la tarifa de generación, ¿verdad? La tarifa que nos va a pagar el comprador de energía para nuestra turbina. El resultado es $107,682 al año. Por tanto, determinamos ahora los ingresos de una turbina tipo Francis. Si fuese que hemos elegido una turbina tipo Francis. Exactamente lo mismo, hacemos el cálculo con la potencia bruta multiplicado por la eficiencia que esperamos lograr con la turbina Francis, de hecho mayor que la Turbo de 0,8 y mayor que la Mitchell-Banky de 0,75. Usamos el mismo factor de planta, la misma cantidad de tiempo de funcionamiento al año y obviamente la misma tarifa. Nos van a pagar lo mismo, sea con una turbina Mitchell-Banky, Turbo o lo que sea. Nos van a pagar exactamente el mismo precio de tarifa de generación. El resultado da $123,834 al año si nosotros instalamos una turbina tipo Francis. De esa manera podemos hacer el cuadro final. Vamos a ver, por ejemplo, una turbina tipo Mitchell-Banky con la eficiencia que tiene del 75%, nos daría un ingreso al año de $100,952. Una Turbo nos daría 107,682 y una Francis nos daría 123,834. Ya notamos una diferencia respecto a los ingresos percibidos, ya que la turbina Francis, debido a que tiene mejor rendimiento, nos va a dar más energía disponible y, por supuesto, vamos a tener mayores ingresos. Ahora vamos a calcular la diferencia entre la turbina más eficiente con las otras dos. Por ejemplo, si yo elijo una turbina Francis, voy a recibir $123,834 al año, pero si fuese una turbina Mitchell-Banky, percibiría $100,952. Haciendo la diferencia entre estas dos, voy a tener $22,882 que dejaría de percibir si utilizo una Mitchell-Banky respecto a lo que esperaba sacar con una turbina Francis. O al revés, si yo utilizo una turbina Francis, estoy ganando $22,882 más dólares al año más que si hubiese utilizado una turbina Mitchell-Banky. Lo mismo haremos entre la Francis y la Turbo. La diferencia sería $16,152 al año. Quiere decir que si uso una turbina Francis y no una Turbo, los ingresos que voy a recibir al año son de $16,152. Acá el cuadro, como resultado de todo esto, nos permite concluir que una turbina con mayor eficiencia va a permitir tener mayores ingresos y de esa manera sería obviamente la más recomendable. Sin embargo, como les he mencionado en clases anteriores, que la decisión sea del que va a hacer la inversión o del que está interesado en tener la planta. Ustedes cumplen con el tema de la recomendación técnica y dicen, desde el punto de vista técnico, cualquiera de estas máquinas funciona sin problema. Pero acá están los valores con los que podrían ustedes analizar y tener ingresos mayores o menores. En algunos casos, tal como les mencioné también en la clase anterior, podríamos decir, si no tienen mucho dinero porque la Francis es más cara, pueden fabricar una Mitchell-Banky que es bastante barata. Estoy hablando de 3 o 4 veces más barata que la Francis. Y además la fabricamos a nivel nacional sin problema. Y decir, mientras
esté funcionando la turbina Mitchell-Banking, se puede capitalizar la empresa, porque no se olviden que para estas inversiones grandes a veces hay que pensar en préstamos. Entonces, si tenemos una Mitchell-Banking que es barata, ya podemos arrancar con el proyecto, porque con una turbina Francis posiblemente se haga más difícil la parte del financiamiento. Pero si es una empresa grande, una empresa que va a generar miles de megawatts hora, no va a pasar absolutamente nada con eso, y de hecho van a ir a un criterio de selección a la más eficiente. Les refiero entonces en el caso de proyectos pequeños donde tengamos estas disyuntivas desde el punto de vista de ingresos y además de los rendimientos de las máquinas. En este caso entonces sería la opción más conveniente. Bueno, a ver, si tienen alguna consulta, algo para que podamos continuar. Y que no se analiza, bueno, tampoco sería como que mucho nuestra área de analizar a cuántos años sería efectivo, digamos, recuperar el precio de la máquina o ese tipo de cosas, ¿no? No nos competiría mucho con nosotros. En realidad, sí, por lo siguiente, porque dentro de nuestro perfil profesional, tanto en ingeniería mecánica como electromecánica en los últimos semestres, va a haber justamente lo que es ingeniería económica y además preparación y evaluación de proyectos. Y aprendemos nosotros lo básico, no quiere decir que seamos expertos en la temática, pero podemos discutir a la par con algunos colegas que sean del área económica, administradores de empresas, economistas o también ingenieros industriales. O sea, la idea es que nosotros estamos dando las pautas y normalmente un equipo multidisciplinario es el que tomará la decisión final. Pero nosotros sí aprendemos a hacer esto y tenemos que hacerlo. Sabemos hacer flujos de caja como parte de nuestro perfil profesional, en las dos carreras, mecánica y electromecánica. Listo, Inge, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Y si el factor de planta podrías repetir, por favor. Bueno, el factor de planta se calcula de la siguiente manera. Si yo tengo, digamos, 100 kilowatts de potencia instalada máxima que va a poder dar mi turbina, y yo solamente saco 70 kilowatts como promedio, la división de esa potencia que estoy sacando de manera efectiva, porque la demanda no es mayor, dividido entre la cantidad potencial disponible que yo tenía, esa relación le llamamos factor de planta. Entonces, te decía, supongamos yo tengo 100 kilowatts que puedo ofertar todo el tiempo de manera permanente, pero solamente saco 70 kilowatts a la máquina porque eso me han pedido, me han demandado, mi factor de planta es 0,7, o sea, 70%. Es esa relación y por tanto esa dimensión. Está bien, gracias. Bueno, el tema que nos toca ver a continuación es la ecuación de Euler, y creo que va a ser mejor que lo hagamos de manera presencial el día de mañana, porque amerita discutir algunas cosas ahí de manera presencial mejor que de manera virtual. ¿De acuerdo? Entonces, el día de mañana nos vamos a ver en el aula de manera normal, en la 691B, a las 18:45. Quedamos acá entonces. Un placer. Hasta mañana. Hasta mañana.